Intento de volver. Qué bueno. Dios me lo bendiga. Después de unos días fuera de aquí, pues los extrañé mucho. I was away for a few days and I missed you very much. O sea, así. No sé qué hace Dios cuando te siembra en una iglesia I don't know what God does when He plants you in a church. que tú sales unos días You go out for a few days, y además de extrañar la familia, you go away for a few days, and besides missing your own family, extrañas a los hermanos. you miss your brothers. Y sabemos las necesidades de cada uno. And we know everyone's needs. Esta semana, pues, This week, puse en mi corazón mucho orar por esa parejita, Amén. aunque It no was me in my comuniqué heart con ellos. to pray for the couple. Pero sé que Dios tiene muchas cosas para ustedes. But I know that God has a lot of things for you guys. Y ese celo que Dios tiene por ustedes tienen por Dios, And that zeal that you have for God tiene un propósito. has a purpose. ¿Okay? Igual que Carlos, Same as Carlos, que está aquí, that's here. lo llamé un par de veces, me comuniqué con él en una y I called him a couple times. estaba en una terapia, pero eso estaba And I communicated with him and he was in therapy. dándole. Pero nada, sé que Dios está haciendo obras grandes. I know that God is doing a great work. ¿Okay? Y vamos a continuar con el libro de Hechos. And we're going to continue with the book of Acts. El libro de Hechos tiene The book of Acts has el propósito the purpose of de que Dios nos enseñe that God shows us la historia de la iglesia primitiva. the church history of the early church. Cómo los hermanos tuvieron que romper How the brothers had to break away con una tradición judía, with a Jewish tradition, ¿ok? Romper con una ley, break away with the law, no en la parte de cumplimiento moral, not in the fulfillment of the moral ¿ok? law, Sino en el cumplimiento ritual, in the ritual fulfillment ¿ok? of Ya the law. no se iba a guardar el sábado como se estaba guardando, Now you're not going to Keep. keep the Sabbath. no vas tampoco a las circuncisiones, es algo importante. Now you're not going to be circumcised. Y para ellos era algo grande And for porque them it was a big thing Dios iba a matar a Moisés, because God was going to kill Moses ¿ok? Por no haber circuncidado a su hijo. for not circumcising his son. ¿Ok? Y acuérdense que Moisés también se crió Remember that Moses con los egipcios was raised by the Egyptians. y no guardaba la ley. And Y he la didn't keep the law. circuncisión And the circumcision es un mandato que Dios dio a Abraham. is a commandment that God gave to Abraham. Abraham. O sea, y se adapta como algo súper importante. And it's adapted as a very Y important Jesús thing. And Jesus destruye destroys esa parte ritual. that part, that ritual part. Dios manda ahora a circuncidar nuestro corazón. Now God says for us to circumcise our hearts. ¿Ok? Nuestro corazón. Our heart. Y que es que eliminamos And we would eliminate aquellas impurezas those impurities que nos apartaban de Dios. that would keep us away from God. ¿Ok? Dice la palabra que el que hurtaba no hurte más. The one who killed, El que adulteraba no adultere the one más. who committed adultery no Okay. longer would do that. Y tú dices, ¿cómo es esto? And you say, well, what is this? Y How Pablo is this? And Paul estaba llevando was bringing que era posible that it was possible guardar la ley de una manera moral, that you would keep the law in a moral way, pero no era necesario but it wasn't necessary a los gentiles for the Gentiles. que la parte ritual la That guardaran. the ritual part, that they would keep the ritual part of the law. Y eso le trae un choque. And that brings a shock ¿Ok? Donde entonces los judíos where the Jewish, lo enjuician. they They go to the trial. go to trial. ¿Ok? Va a un juicio. They go to trial. Y ahí vemos el capítulo 23 cuando es arrestado, And this is where we see in chapter 23 where Paul is arrested. es golpeado He is flogged or beaten. y cuando lo golpean And when he is beaten, violan la ley. they violate the law. La ley romana The Roman law.
Porque él era un ciudadano romano because Paul was a Roman citizen por nacimiento. by birth. Y el ciudadano romano And the Roman citizen, tenía unos privilegios they had privileges distintos different al ciudadano romano que había comprado la ciudadanía. of that of a Roman citizen who acquired citizenship. No se podía juzgar a They nadie couldn't judge anyone sin que hubiesen unos testigos without being a witness, without there being witnesses presenciales que estuvieran presentes. that they would be present. Si no había, If there wasn't, no había caso. if they weren't there, they wouldn't have a case. ¿Qué pasaba con Pablo? What happened with Paul? Que cogieron unos testigos falsos. That they got some false ¿Cómo witnesses. supieron que eran falsos? How did they know that they were false? Porque en el interrogatorio que hacía el juicio romano Because the interrogation of the Romans se did contradecían. was contradictory. ¿Ok? Entonces Pablo So Paul va a donde Félix. goes to Felix. Félix era el gobernador. Felix was the governor. ¿Ok? Y dijo a él, yo quiero ser acusado por los romanos. And he said, Y I want to be apela al accused. César. I want to be accused by the Romans and I want to appeal to Caesar. Como ciudadano romano, él tenía dos alternativas. As a Roman citizen, he Tenía had doble alternatives. ciudadanía. He had double citizenship. Tenía hebrea y He tenía had romana. he had a Hebrew and a Roman. Ahora, él no quería irse por la parte de hebrea porque no iba a ser justo. He didn't want to go the Hebrew way because it wasn't going to be just. El sobrino oyó un plan para matarlo. Paul's nephew heard about a plot Okay. against Paul. Pero cuando él va donde Félix, But when he goes to Felix, que es gobernador, who's the governor, okay, él presenta su caso. he presents his case. Ya es lo que vamos a tocar ahora en el And that's what capítulo. we're going to look at Le digo ahora, ya estamos on chapter 24. 24. Vamos a tocar un momentito una parte del 23, we're going to cuando look at Dios, quickly at part of 23 and then we'll jump to en el 24. versículo 11, Jesús se le revela a Pablo. Chapter 23, verse 11, we see Jesús. that Jesus reveals himself to Paul. Aunque se le revela a Pablo y le dice lo siguiente. And he says the following. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Está en rojo cuando Jesús habla. Ten ánimo, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. Verse 11 says, the following night the Lord stood near Paul and said, take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. Y la pregunta es, And the question is, ¿cómo va a testificar en Roma how is he going to testify si in estaba Rome siendo juzgado en if Jerusalén? he's being judged in Jerusalem? Le dan el bofetón y él apela entonces al César. They slap him, so then after that he appeals to Caesar. Él apela al César. Y al apelar al César, tiene que pasar por toda la autoridad And judicial. as he appeals de to Roma. Caesar, he has to go through the judicial process of Rome. Y la primera etapa And judicial the first era el gobernador. step of the judicial process Right. was the governor. Habla con Félix. He speaks to Felix, the Right. governor. Y eso nos lleva, And that brings us to, estoy dando un resumen, I'm just summarizing, al capítulo 24. and it'll bring us to chapter 24 of Cuando él Acts, se presenta a Félix, where he presents himself to Felix. y ahí vemos cómo él habla, And we see how he speaks. cuál es su conversión. What is his conversion? Pues Dios se le presenta a él y él dice, God reveals himself to Paul, and then excelentísimo Félix, se me está juzgando he tells Felix, por yo Excellence, predicar. I'm being Accused. accused for preaching, Por yo predicar la esperanza de los hebreos. the hope of the Hebrews. ¿Cómo es esto? What is ¿Cuál es la esperanza del hebreo? What is the hope of the Hebrews? Si miramos en el Antiguo If we Testamento, look at the Old Testament, todo el Nuevo all Testamento the New Testament, y todo el Antiguo and the Testamento Old Testament, nos lleva a Jesús. it all brings us to Jesus. ¿Ok? Jesús es el centro Jesus is the center, para poder nosotros tener la so salvación. we can have salvation. Y toda la gloria y la honra de And all Dios glory and se va a honor of manifestar a God través de Jesús. will manifest itself in Jesus. O sea, toda la gloria de Él. All the Y tú glory miras
el Antiguo Testamento, And how is the Old Testament? tú ves In the Old Testament, you see algunas manifestaciones de Jesús, some manifestations of Jesus. y les voy a dar ejemplos. And I'm going to give you examples. Cuando Dios se le revela a Abraham, When God reveals himself to Abraham, Génesis habla como que el ángel de Speaks. Jehová like se le presenta. it says the angel of the Lord presents himself. Y es interesante And it's cuando interesting. hace el pacto con Abraham. When God makes a pact with Abraham. Cuando hace el pacto con Abraham, para When aquel he tiempo, does the pact with Abraham. At cuando that tú time, hacías un pacto, when you came into a pact, la persona que iba a recibir el beneficio, the person who was going to receive the benefit, Dios le iba a dar un beneficio a Abraham, God was going to give Abraham a benefit. le iba a dar una descendencia Was grandísima, going to give him a great y de él iba a salir su descendants. pueblo. And out of him, he was going to save his people. So, a que la persona que iba a recibir ese beneficio So- tenía que jurar, So that person who would receive the benefit had ¿ok?, to take an con oath su propio cuerpo, With que his sea own body. necesario, de que no iba a incumplir la ley. that he wasn't going to not fulfill the law. Pero Dios rompe el procedimiento, But God breaks Break that the procedure. the procedure. rompe el procedimiento. Cuando Dios mata a los animales, When God kills the animals, prácticamente se despedazan, practically they're dismembered. ¿ok? Se despedazan. Y quien pasa a través de los animales fue Dios. And the person Y dice, como no pude the person that encontrar, goes through the animals is God. como no pude encontrar uno mayor que él, dice Hebreo, Dios juró por sí mismo. Because I couldn't find anyone greater, God. Y ese camino de destrucción de los animales, And that, espérate, que repite. ese camino de los animales destruidos, And that way of animals, killing the animals, pasa Dios. God goes through that. ¿Qué significa eso? And what does that mean? Si tú no cumples tu parte, If you don't fulfill your part, no es Abraham el que va a ser sacrificado. it's not Abraham who's going to be No, sacrificed. el que está haciendo la promesa es el que va a ser sacrificado, que es Dios. The one who's making the promise Dice, will si tú no sacrifice, which is cumples tu God. pacto, yo voy a ser despedazado If you don't fulfill your pact, I will be killed or dismembered por tu perdón. for your forgiveness. ¿Ok? Y eso fue lo que nos llevó a Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. And that's what brought us to Jesus in that way. That's what he did. ¿Ok? Ahí es que nos lleva prácticamente al sacrificio de Jesús. That's what brings us to the sacrifice of Y eso es lo que Jesus. estaba predicando Pablo. And that's what Paul was preaching. ¿Ok? De ese Jesús que nos resucitó Of that para Jesus darnos that vida a resurrected nosotros. to give us life. Y por eso se me juzga. And that's why I'm being judged. La primera acusación que le hacen a Pablo The first accusation that's made against es que Paul estaba siendo distorsionado, estaba creando el bullicio en la calle is that y desorden. he was creating riots and Riot and uproar disorder and disorder en la comunidad. in the streets, in the ¿Ok? community. Pero después lo cambiaron. But then they changed Algo teológico. Que él dijo, something theological. se me acusa porque estoy hablando de la resurrección. And he said, I'm being accused because I'm speaking of the resurrection. Y habían dos fuerzas, And there were two forces. fariseos y The seduceos. Sadducees and the Pharisees. Y eran parte del gobierno And they were both part of the government, hebreo. the Hebrew government. Pero los saduceos no creían en la But resurrección. the Sadducees Y se did not forma believe la in the pelea. resurrection. And that created Golpean a Pablo a big fight. They beat Paul. y entonces él apela al César. And then after that, he appeals to Caesar. Y Félix entonces lo juzga. And Felix judges him. No encuentra nada, He doesn't find anything. pero lo encerró 2 años But he imprisoned Paul for 2 years sin acusación without an accusation por quedar bien con los judíos. so that he can be all right with the Jews. Pero la razón de eso te la da el versículo But the reason for that is given 26. ¿Qué me lo lee? in verse 26. Can somebody read it? 24 a 26. So from 24 to 26. Léemelo, Delfina. Duro. Porque al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero, por lo cual lo decía llamar con frecuencia para conversar con él. Cuando se cumplieron 2 años,
Félix recibió como sucesora a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó encadenado a Pablo. O sea, primero él quería, So first, mójame la mano, he first ¿ok? wanted to get paid. Y lo hacía venir la corrupción del gobierno And that was romano. corruption of the Roman government. Si tú me das dinero, yo te saco. If you give me money, I'll take ¿Ok? what you Pero got in con there. Pablo no dio dinero porque era un hombre recto. But Paul was righteous, so Lo dejan 2 años ahí para congraciarse con él. so he was left in prison for 2 years. Pero Félix pagó por eso. But Felix paid for that. Félix es sustituido, Felix is substituted. no está en la Biblia, pero está en la Not in- historia. It's not in the Bible, but it's in Okay. history books. Josefo escribe de él, Josefo, Josephus. escribe de Pablo, Writes de about- Félix. Writes about Felix. Es sustituido porque se forma vamos a poner, casi una guerra civil entre los judíos y Roma Because there's sort of like a civil war between Rome and por the Jewish, decisiones de Félix. caused by Felix. ¿Ok? Y ahí lo quitan. Para ese tiempo. ¿Ok? Entramos entonces en el capítulo 25. So we're going to go into 24 now. ¿Ok? Aquí vuelven otra vez They, a formarse they start to form un plan para matar a Pablo. a plan to kill Paul. Use Paul, then the case will be dismissed. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pablo? But what did Jesus tell? Que era tell necesario que Paul? predicara en Jerusalén That it was necessary for him to preach in y de la Jerusalem, misma manera and in the same way, predicar en Roma. preach in Rome. Así que Jesús abre el camino, So Jesus opens the way, ¿ves? Para ir a Roma. so he can go to Rome. Y señores, tanto el impío como el cristiano, Dios los usa. Same way as God uses a Christian person, same as the ungodly. El propósito de Dios se cumple o sí o sí. The purpose of God will be fulfilled. Y Dios tiene que utilizar a Satanás God para can que use su propósito se cumpla, lo Satan. hace. If God has to use Satan in order for his purpose to be fulfilled, he'll do it. Cuando dijo usó a Satanás para que el propósito de Dios se cumpla. Cuando Dios utilizó a Satanás, When did God use Satan so that his purpose could be fulfilled? ¿saben cuándo? Jesus. Cuando empezó a incentivar al pueblo que gritara crucifícale. When he incited the people to yell, crucify Jesus. Al crucificarle So, when he crucified, se cumple la profecía as Jesus was crucified, the prophecy is fulfilled. se cumple para que Jesús muera It is fulfilled so that Jesus would die y resucitara. and he would resurrect. ¿Ok? Y el Satanás en su ignorancia And Satan, in his ignorance, creía que ya bajo la muerte Jesús no tenía poder, thought that Jesus did not have power over death. porque la muerte era parte del castigo del hombre por So, pecar. so death, because death was part of the punishment for men sinning. Jesús murió por ser hombre, Jesus died for being man, pero resucitó por ser Dios. but he resurrected for being God. ¿Entendieron esa parte? Did you understand that part? O sea, Jesús murió por ser hombre, Jesus died pero resucitó por ser Dios. for being man, but he resurrected for being Está God. por encima de la muerte. He is above death. Y Dios utilizará también al impío And God will use the ungodly para que el propósito de Dios se cumpla. so that the purpose of God will be fulfilled. Por eso Dios le llama siervo a Nabucodonosor siendo un That's impío. why God calls Nebuchadnezzar my servant, ¿Ok? Para cumplir el propósito de Dios. to fulfill his purpose, God's purpose. Llamó siervo a Ciro He called Cyrus servant para cumplir el propósito de Dios, to fulfill God's purpose. que fue el que dio el permiso para restaurar el templo. Cyrus was the one that gave permission to restore the temple. Así que todo esto es por So cumplimiento all of this is for y órdenes fulfillment de Dios. and orders of God.
como yo le he dicho anteriormente, as I said before, como dice la Biblia en Lamentaciones, as habrá it says in algo, Lamentations, is there anything que se cumpla sin el propósito de Dios. that would be fulfilled without God's purpose? Nada, Nothing. ¿ok? Y eso es lo que le pasa a Pablo. And that's what happens to Paul. Y yo me preguntaba, And I would ask myself, tú tienes a Pablo, un evangelista you have Paul, an evangelist, tan so poderoso, powerful, teólogo, gran teólogo, a great theologian, en una prisión. in a prison. ¿Qué hace ahí? What was he doing there? Puede haber levantado más iglesias. He could have started more churches. ¿Ok? Yo diciendo al Señor eso. I was telling that to God. Y yo orando al Señor, hablándole así como los locos en una de las mañanas. And I was talking to him in one of the mornings. Viene a mi memoria como una respuesta de Dios. And as an answer from God came to memory, Viene a mi memoria, ¿dónde escribió Pablo sus epístolas? where did Paul write his epistles? En la cárcel. In jail, in prison. Ahí dejó escrito That's where he wrote una gran doctrina. a great doctrine. Si estuviera predicando por ahí ganaba almas, pero ¿dónde iba? If he would have been preaching ¿Qué iba a pasar con nosotros? out in the street, he would have won souls, but what would have happened to us? Dios perpetuó sus enseñanzas a través de las epístolas God 13 perpetuated his teachings para que durara para siempre. so that they can last forever. La sabiduría de Dios es The grande. wisdom of God is great, Dios es bendito. Y ahí podemos ver el clase de Dios que tenemos. and there we can see the Y kind of God we Pablo have. And Paul, no titubeó en ningún momento. he didn't stutter in one single moment. Y siguió su camino en el capítulo And he 25. continued his way. ¿Ok? Quiero entrar, I want to go into, quiero leer hasta el versículo 11. Dice, llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después. Perdóname. Después de 2 años, que lo leyó Delfina, estamos en el 27. Félix fue sucedido por Festo, Porcio Festo. okay. So déjame leer. Hay un nuevo gobernador. So there's a new governor. You want me to read 27? Ya. So verse 27 says, when 2 years passed, Felix was succeeded by Porcius Festus, but because Felix wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in prison. O sea, habiendo un nuevo gobernador, So having a new governor, ¿ok? Pablo empieza a ser juzgado. Paul begins to be judged. ¿Ok? Miren lo que dice. Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después. El versículo 1. Yeah, so we're on 25, verse 1. 3 days after arriving in the province, Festus went up from Caesarea to Jerusalem. Vamos a leer desde el 1 al 11 We're going to read from 1 through 11. y lo dejamos para la semana que viene. And then Lo we'll leave- tenemos solamente es media hora nada más. We'll leave the rest for next week. Ok, dice, y los principales sacerdotes, el versículo 2, y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Where the chief priests and the Jewish leaders appeared before him and presented the charges against Paul, Pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Otro plan. Yeah, there's another plan. I'm going to read verse 3. They requested Festus as a favor to them to have Paul transferred to Jerusalem, for Okay. they were preparing to ambush to kill him along the way. Pero mira Festo, que es el gobernador ahora, And look enmendado at por Festus, Félix, who's the governor now. respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Verse 4, Festus answered, Paul is being held at Caesarea, and I myself am going there soon. Y él le dijo, los que de vosotros quieran y puedan, vengan conmigo. And he said to them, whoever can come, come. Y si hay algún crimen que él tenga, acúsenle, pero no tenía ninguno. And if there's a crime that he has, then accuse him of it. But he didn't have any. Pasaron 10 o 8 días hasta Cesarea
Dice que al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Number 5, let some of your leaders come with me. Hasta el 6. And if the man has done anything wrong, that they can press charges against him. Read 6. After spending 8 or 10 days with them, Festus went out to Caesarea. The next day, he convened the court in order that Paul be brought before him. Dice, cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. El problema que tienen es que no pueden probar las acusaciones. The problem is that they couldn't prove the accusations. Y Roma charges. es tan And Rome injusto is very unjust que no lo sueltan. that they didn't release him. Pasó lo mismo con Jesús. The same thing happened with Jesus. Jesús fue condenado a muerte Jesus was condemned to death, siendo considerado inocente. being considered innocent. ¿Ok? Y Pablo le está pasando lo mismo. And the same thing is happening to Y Paul. debe estar en la mente de ellos la muerte de Jesús injusta. And they would have thought, they would have been thinking about the unjust death of Jesus, Especialmente Pablo. especially Paul, Porque Pablo sabía de Jesús. because Paul knew of Jesus. ¿Ok? Entonces, dice en el versículo 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Verse 8 says, then Paul made his defense, I have done nothing wrong against the Jewish law, or against the temple, or against Caesar. Tocó 3 puntos. He touched upon 3 points. Ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César. He hasn't done anything wrong against the Jewish law, against the temple, or against Caesar. Oye, en esto, pero sexto, queriéndose congraciar con el pueblo, con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y a ser juzgado en estas cosas delante de mí? And verse 9 says, Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before ¿Y qué me dijo there on Pablo? these charges? And what did Paul say? ¿Qué dijo Pablo? Seguir a César. ¿Ah? Estoy ante que no me dice. No, yo no voy a que me acusen en Jerusalén porque ahí me van a matar. Yeah, he said, Okay. I don't want them to accuse me in Jerusalem because they're going to kill me there. Él tenía el beneficio de escoger como ciudadano He romano. had the benefit to Apelo a choose César. where he would appeal because of his Roman citizenship. Y ahí So he Festo le appealed dijo, to Caesar. pues a César será. And so they said, well, Caesar, you'll appeal. ¿Ok? Y aquí lo dejamos. And we're going to leave it there. La semana que viene, Next week, creo que terminamos Hechos. I think we're going to be finishing Acts. Acts next ¿Ok? week. La semana que viene. Ahí vamos a ver el desenlace de Pablo y el camino hacia allá, We're going to las see cosas que how pasan. things turn out, what the things that happen. De hecho, Félix cuando escuchó a Pablo, In fact, when Felix heard Paul, dijo un comentario que no sé si fue sarcástico o verdadero, and he made a comment that I don't know if it's sarcastic o verdadero, or sincerely. que dijo a él, por poco me convences a ser cristiano. He said Wow. to Paul, you almost convinced me to be a Christian. ¿Ok? Y él dice, ojalá, Hated me. no solamente tú, sino toda la gente aquí recibiera de Jesús. ¿Cómo el propósito de Dios se cumple? Cuando sembraba la palabra. How God's Okay. purpose would be fulfilled when the word was being sent. Y Pablo está cumpliendo su llamado, And Paul is fulfilling his porque calling. cuando Jesús lo llamó le dijo Because when Jesus called him, que le iba a enseñar he said that he was going to teach him a sufrir to suffer por el Evangelio. for the gospel. ¿Ok? Oremos. Let's pray. Señor, en el nombre de Jesús damos gracias. Gracias, Padre amado. Mi Dios, Señor amado, que tú nos llenes de ti y tú nos dirijas, Señor, en todo lo que estamos haciendo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga enseñar That your Holy Spirit would teach us lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo hacía, cómo tu propósito se cumple, Señor. Y ahí sabemos el gran Dios que tenemos, Señor. and there we know the great God that we have. Quizá la gente diga, yo quiero ser un siervo grande como Pablo. Maybe some people would say, I want to be a great servant like Paul. Y la realidad es que And the reality is, no es que Pablo sea un siervo grande, it's not that Paul is a great servant. es que
Pablo sirve un gran Dios. is that he serves a great God. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. And that's what happens to us. Ese Dios verdadero y santo. Is that Llévanos con great vida, God. Señor amado, y bendícenos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amen. Amén.